A sus 81 años, Juan Ferrara, el encantador ícono del cine mexicano, que cautivó a millones de espectadores con su mirada profunda y su sonrisa romántica, finalmente rompió su silencio. En una emotiva entrevista admitió: «Ella es el amor de mi vida». Una simple confesión que conmocionó al mundo del arte y a los fans. ¿Qué había detrás de esa declaración? ¿Quién fue la mujer que hizo temblar a esta leyenda durante décadas? Bienvenidos a nuestro canal donde historias reales, secretos emotivos y recuerdos inolvidables del cine latino se cuentan con emoción, profundidad y respeto. Fue una tarde que nadie olvidará. En un programa especial de televisión, Juan Ferrara apareció frente a las cámaras con esa misma elegancia tranquila que lo había acompañado durante toda su carrera. Su voz, todavía firme a los 81 años, temblaba levemente cuando pronunció las palabras que detuvieron el tiempo. Ella fue y sigue siendo el amor de mi vida. Durante unos segundos, el estudio entero quedó en silencio. Ni los periodistas, ni el público, ni siquiera el presentador supieron qué decir. En una época en la que los secretos del pasado suelen perderse entre titulares sensacionalistas, escuchar a una leyenda viva abrir el corazón de esa manera fue como presenciar un acto sagrado. Ferrara no buscaba publicidad ni titulares. En su mirada no había cálculo, sino una mezcla de melancolía y alivio. Era el rostro de un hombre que, después de una vida de fama, reconocimientos y personajes inolvidables, había decidido hablar no del actor, sino del ser humano detrás del mito. Durante años guardé silencio, continuó con una sonrisa tenue. Porque hay amores que no necesitan ruido para existir. Pero llega un momento en la vida en que callar se vuelve una forma de mentira. Y yo ya no quiero mentirle al corazón. Esas frases simples y profundas recorrieron las redacciones de todo México. Los periódicos publicaron titulares en letras grandes: Juan Ferrara revela el amor secreto de su vida. La confesión que conmovió al cine mexicano. Las redes se inundaron de mensajes de admiración, nostalgia y asombro. Muchos se preguntaban quién era esa mujer misteriosa, capaz de marcar tan profundamente al galán más querido de las telenovelas clásicas. Las generaciones mayores recordaban su figura magnética en la pantalla, aquel hombre de ojos intensos, que supo interpretar tanto la pasión como la tragedia con la misma naturalidad. Para ellos, Ferrara no era solo un actor. Era un símbolo de una época dorada, un reflejo de lo que el amor romántico representaba en los años 70 y 80. Pero aquella confesión iba mucho más allá del recuerdo de sus papeles. Por primera vez el público escuchaba al verdadero Juan Ferrara. No el héroe, no el seductor, sino el hombre que en la soledad de la madurez se atrevía a mirar hacia atrás y a aceptar que entre tantas historias solo una había sido eterna. El periodista intentó preguntarle con voz temblorosa si podía revelar el nombre de esa mujer. Ferrara hizo una pausa. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Después dijo simplemente: algunos nombres no deben decirse, porque el amor no necesita ser expuesto para ser verdadero. Esa frase se convirtió en un eco que aún resuena. Había en ella algo poético, casi espiritual. En un mundo donde todo se muestra y se grita, escuchar a un hombre de su talla hablar de amor con tanta delicadeza fue una rareza hermosa. Las cámaras captaron el brillo en sus ojos, una mezcla de tristeza y ternura. Era evidente que esa mujer seguía viva en su memoria, que su recuerdo no se había apagado con el tiempo. Para muchos espectadores, aquel instante fue como ver cómo el pasado regresaba trayendo consigo los años de gloria del cine mexicano, los romances que marcaron generaciones y las emociones que el tiempo nunca logra borrar. Cuando el programa terminó, las redes sociales explotaron. «Qué hermoso escuchar algo tan sincero», escribió una usuaria. «Ferrara nos recordó que el amor verdadero nunca muere», comentó otro. Los medios comenzaron a especular. ¿Hablaba de alguna actriz famosa con la que compartió escena? ¿O de un amor lejano, fuera del mundo del espectáculo, que había mantenido en silencio por respeto o dolor? Ferrara, sin embargo, se mantuvo en calma. En entrevistas posteriores solo repitió: «A esta edad uno ya no busca esconderse ni justificarse, solo decir la verdad con el corazón tranquilo».
Esa serenidad fue lo que más conmovió al público. No era un hombre arrepentido ni un artista nostálgico. Era alguien que había aprendido que la verdadera valentía no está en conquistar el aplauso, sino en reconocer lo que realmente nos marcó. Con esa confesión, Juan Ferrara no solo habló de su propia vida, habló por todos los que alguna vez amaron en silencio, por quienes tuvieron que callar un sentimiento, por los que guardan en el alma un nombre que nunca pudieron pronunciar. Su voz se convirtió en un eco colectivo, una caricia para quienes aún creen que el amor, incluso cuando no se grita, sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Antes de ser el galán que hizo suspirar a todo México, Juan Ferrara fue simplemente Juan Félix Gutiérrez Puerta. Un joven de mirada soñadora nacido en la Ciudad de México con un deseo ardiente de dedicarse al arte. Desde muy pequeño el cine lo fascinaba. Pasaba horas observando las películas en blanco y negro junto a su madre, imaginando que algún día él también podría vivir dentro de ese mundo de luces, cámaras y emociones. Su familia no era rica, ni tenía contactos en el espectáculo, pero Juan tenía algo más poderoso: una determinación férrea. A los 18 años se inscribió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, decidido a formarse como actor. Aquellos años fueron duros: trabajar de día, estudiar de noche, sobrevivir con poco dinero y mucha ilusión. Sin embargo, en su interior había una convicción inquebrantable. Algún día mi nombre estará en los créditos. Su talento no tardó en hacerse notar. Su mirada intensa, su voz profunda y su forma natural de transmitir las emociones lo convirtieron rápidamente en una figura prometedora. En los años 60, cuando la televisión mexicana comenzaba a consolidarse como el medio más influyente, Ferrara dio el salto que cambiaría su destino, su primer papel importante en una telenovela. La pantalla lo amó desde el primer momento. Su presencia tenía una mezcla extraña de elegancia y vulnerabilidad. No era el típico héroe frío ni el villano impenetrable. Era un hombre con alma, capaz de hacer que el público sintiera cada lágrima, cada sonrisa, cada silencio. Pronto los productores comenzaron a disputárselo, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Durante los años 70 y 80, Juan Ferrara vivió su época de oro. Protagonizó decenas de producciones que marcaron una era: Viviana Rina, La señora joven. El amor tiene cara de mujer. Cada una de ellas lo consolidaba más como un ícono del melodrama latinoamericano. Junto a actrices legendarias como Lucía Méndez, Verónica Castro o Elena Rojo Ferrara, encarnó al hombre apasionado, contradictorio, a veces herido, pero siempre humano. El público lo adoraba. Las mujeres veían en él al amante perfecto, mientras los hombres lo respetaban como símbolo de carisma y elegancia. Pero detrás de esa imagen de éxito había también una historia de disciplina y sacrificio. Juan nunca fue un improvisado, estudiaba cada guión, analizaba cada gesto, cada pausa. Decía que la actuación no era cuestión de fama, sino de verdad. Un actor no interpreta, solía decir, vive lo que siente su personaje. Esa búsqueda constante de autenticidad fue la que lo llevó a ser respetado no solo en México, sino en toda América Latina. Desde Argentina hasta España, su nombre era sinónimo de calidad. Recibió premios, reconocimientos y homenajes, pero lo que más valoraba no eran los trofeos, sino el amor del público. Cada vez que alguien lo detenía en la calle para decirle, «Usted me hizo llorar», él respondía con una sonrisa humilde, «Entonces valió la pena». Sin embargo, la fama también trajo consigo un precio. La exposición pública, las exigencias del medio, las largas jornadas de rodaje. Poco a poco fueron alejándolo de su vida personal. Juan se convirtió en prisionero de su propio éxito, siempre sonriente frente a las cámaras, pero en silencio cuando las luces se apagaban. En una entrevista antigua admitió, «A veces me perdí entre mis personajes. Todos amaban al hombre de la pantalla, pero pocos conocían al verdadero Juan». Esa dualidad lo acompañó durante décadas: el ídolo y el hombre, el galán y el ser humano solitario. Con el paso del tiempo comprendió que la fama es efímera, pero las emociones auténticas permanecen. Quizás por eso, cuando hacia los 81 años se decidió a hablar del amor de su vida, lo hizo con tanta honestidad.
Era la voz de un hombre que había vivido toda la gloria, la soledad y la certeza de que el único papel imposible de fingir es el del amor verdadero. Juan Ferrara no fue solo un actor exitoso. Fue un artista que dejó una huella indeleble en la cultura mexicana. Su legado está en las pantallas, sí, pero también en la memoria colectiva de un país que creció viendo sus telenovelas, llorando con sus personajes, soñando con sus historias. Su ascenso desde aquel joven soñador de barrio hasta convertirse en una leyenda es la prueba de que los sueños, cuando se viven con pasión, pueden durar toda una vida. A lo largo de su vida, Juan Ferrara fue visto como el eterno galán. Su elegancia natural, su voz grave y su mirada hipnótica lo convirtieron en el símbolo del hombre ideal para varias generaciones de mujeres. Sin embargo, detrás del brillo, las cámaras y las portadas de revistas, existía un hombre que, como todos, buscaba algo más profundo, un amor verdadero. Desde los primeros años de su fama, su nombre fue vinculado con varias de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano. Actrices, cantantes, modelos. La prensa lo seguía con una mezcla de fascinación y morbo. Cada fotografía, cada mirada en un evento social bastaba para generar rumores. Pero Ferrara rara vez hablaba de su vida sentimental. Prefería el silencio a la exposición. Lo que se ama, se protege, solía decir con serenidad. En los años 70 se casó con la actriz Elena Rojo, una de las mujeres más admiradas de su generación. Juntos formaron una de las parejas más queridas del cine y la televisión. Eran jóvenes talentosos, apasionados. Su historia parecía escrita por los guionistas de las mismas telenovelas que protagonizaban. Sin embargo, el amor, aunque fuerte, no resistió el paso del tiempo ni las exigencias del medio. Ambos siguieron caminos distintos, sin escándalos ni reproches. Fue un amor hermoso, diría Juan años después, pero a veces el destino te lleva por otros rumbos. Luego vinieron otras relaciones, algunas públicas, otras discretas. Compartió pantalla y rumores con grandes figuras como Verónica Castro y Lucía Méndez, mujeres icónicas con personalidades intensas. Pero con ninguna de ellas pareció encontrar la calma que buscaba. Sus romances, aunque sinceros, estaban siempre rodeados por la presión mediática y el ritmo agotador de las grabaciones. Ferrara vivía de historias de amor ficticias en la pantalla, pero en la vida real parecía condenado a los amores efímeros. Hasta que, según cuentan sus allegados, conoció a ella, la mujer que cambiaría su vida para siempre. No era una actriz ni una figura pública. Era alguien alejada del ruido del espectáculo, con una presencia tranquila y una mirada capaz de leerlo sin palabras. Con ella, Juan descubrió algo que nunca había sentido antes: la paz. Esa relación, dicen, fue discreta y profunda. No hubo fotos, ni titulares, ni alfombras rojas. Solo encuentros sencillos, conversaciones largas y silencios llenos de comprensión. Mientras el mundo seguía viéndolo como el seductor incansable en privado, él se convertía en un hombre vulnerable, capaz de reír, llorar y amar sin máscaras. Años más tarde, cuando le preguntaron por qué nunca habló públicamente de esa relación, él respondió con una frase que revelaba todo, porque era demasiado real para compartirla con el mundo. Esa mujer, según algunos amigos cercanos, fue su refugio durante los momentos más difíciles. Cuando la fama comenzó a desvanecerse, cuando los papeles protagónicos dejaron de llegar, fue ella quien permaneció a su lado. No por interés, no por admiración, sino por amor. Un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia y a los silencios. No está claro si esa historia terminó, o si de algún modo aún continúa. Lo que sí se sabe es que incluso décadas después, cada vez que Juan Ferrara hablaba del amor, su mirada se suavizaba. Había algo en sus ojos, una nostalgia, una ternura, una chispa que traicionaba los sentimientos que aún lo habitaban. Algunos de sus compañeros de trabajo contaban que entre escena y escena, a veces se quedaba mirando al vacío, sonriendo sin motivo. «Piensa en ella», decían entre risas. Y quizás era cierto. Porque los grandes amores, los que dejan huellas profundas, nunca desaparecen del todo. Su confesión reciente, aquella que conmovió a todo México, no fue una declaración improvisada. Fue la culminación de una historia vivida en silencio,
un homenaje a esa mujer que marcó su existencia. Cuando dijo ella, fue y sigue siendo el amor de mi vida, no hablaba desde la nostalgia, sino desde la verdad. Era la voz de un hombre que después de tantos papeles y ficciones, finalmente se atrevía a contar la historia más sincera de todas, la suya. Y quizás esa es la paradoja de los artistas. Pueden fingir cientos de amores en la pantalla, pero en la vida real, solo uno los define para siempre. Con el paso de los años, la historia de Juan Ferrara y aquella mujer se transformó en algo más que un recuerdo, se convirtió en una presencia constante, invisible, pero eterna. No importaba la distancia, ni el silencio, ni los caminos que ambos tomaron. Había entre ellos una conexión que resistió el paso del tiempo, como si el destino se hubiera encargado de mantenerlos unidos de una manera que ni siquiera ellos podían explicar. Hay amores, decía Ferrara en una entrevista reciente, que no necesitan estar para seguir existiendo. Esa frase, pronunciada con una calma casi filosófica, resumía toda una vida de aprendizaje. A sus 81 años, comprendía que el amor verdadero no se mide por la cantidad de días compartidos, sino por la intensidad de lo vivido, por la huella que deja en el alma. En la madurez, cuando muchos renuncian a los sentimientos y se refugian en la nostalgia, él decidió hacer todo lo contrario, hablar del amor como una fuerza que nunca muere. Para Ferrara, amar no era un episodio del pasado, sino un estado permanente. Ella sigue aquí, dijo señalando el pecho, porque el corazón no sabe de calendarios. Los que lo conocían bien aseguran que esa historia marcó su manera de ver el mundo. Después de ella, Juan cambió su relación con el amor y con la vida. Se volvió más reflexivo, más espiritual. Ya no buscaba conquistas ni aplausos. Buscaba momentos genuinos, conversaciones sinceras, gestos que trascendieran las apariencias. Quizás por eso muchos lo describían como un hombre en paz, reconciliado con todo lo que fue y con lo que perdió. Esa serenidad era el resultado de una pasión que había aprendido a transformarse. Lo que alguna vez fue fuego se volvió luz. Lo que fue deseo se convirtió en ternura. Y esa evolución era para Ferrara la forma más pura del amor, cuando ya no se necesita poseer, solo agradecer. Amar, solía decir, es aceptar que algunas personas nacen solo para acompañarte en el alma, no en la rutina. Con el paso del tiempo, esa idea se volvió casi su filosofía de vida. En los homenajes y entrevistas que recibía el público, esperaba anécdotas sobre su carrera, pero él siempre encontraba la manera de hablar del amor. No como un tema romántico, sino como una verdad esencial. Sin amor, decía, la fama no tiene sentido y el arte no tiene alma. Su historia con esa mujer misteriosa se convirtió en un espejo donde muchos vieron reflejadas sus propias emociones. En un mundo donde todo cambia demasiado rápido, Ferrara representaba la permanencia, la lealtad a un sentimiento que ni los años ni la distancia lograron destruir. Su confesión, lejos de ser un gesto de debilidad, fue un acto de coraje. Porque reconocer el amor cuando todos esperan de ti solo éxito y control es una forma de valentía. En más de una ocasión, los periodistas insistieron en saber si esa mujer sabía lo que él sentía todavía. Juan respondía con una sonrisa que lo decía todo: ella siempre lo supo. No hacía falta decir más. Ese amor en su silencio había alcanzado un nivel de comprensión que iba más allá de las palabras. Era un vínculo que no necesitaba presencia física para seguir vivo. Sus amigos más cercanos cuentan que incluso en los últimos años, Ferrara mantenía algunos hábitos ligados a ese recuerdo. Escuchar cierta canción, visitar un lugar que solían compartir, releer una carta antigua. Pequeños rituales que mantenían encendida una llama que el tiempo no pudo apagar. Y es que en el fondo su historia no era una historia de pérdida, sino de plenitud. Porque haber amado así de manera tan profunda lo había hecho completo. Ferrara comprendió que el verdadero amor no siempre necesita un final feliz. A veces su belleza está precisamente en su imposibilidad. Y eso, lejos de ser una tragedia, es lo que lo convierte en eterno. Cuando se le preguntó qué consejo daría a los jóvenes sobre el amor, respondió con una calma sabia: no busquen un amor perfecto, busquen uno verdadero. Porque lo perfecto se desvanece, pero lo verdadero se queda incluso cuando la vida se va.
En esa frase está contenida toda su historia, toda su filosofía y toda la esencia de un hombre que vivió con intensidad. Amó sin miedo y comprendió al final que los sentimientos genuinos son la única herencia que sobrevive al paso del tiempo. A sus 81 años, Juan Ferrara ya no necesita demostrar nada. Su nombre está escrito con letras doradas en la historia del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, lo que realmente lo mantiene vivo en el corazón del público no son los premios ni las películas, ni las telenovelas inolvidables, es su humanidad. La confesión que hizo recientemente no fue solo un acto de memoria, sino una lección de vida. Hoy, cuando se lo ve en entrevistas o apariciones públicas, ya no es el galán impecable de antaño, sino un hombre sereno, sabio, con una sonrisa que combina la nostalgia y la paz. Habla pausadamente, elige las palabras con cuidado, y cuando menciona el amor lo hace como quien habla de algo sagrado. He vivido mucho, dice con voz suave, pero nada me marcó tanto como amar. En sus últimas declaraciones, Ferrara ha hablado de la importancia de mirar atrás sin arrepentimientos. Reconoce que cometió errores, que perdió cosas valiosas, pero también que cada experiencia lo llevó hasta el lugar donde está, ahora un punto de equilibrio entre el recuerdo y la gratitud. Uno no puede cambiar el pasado, dice, pero puede aprender a mirarlo con ternura. Esa ternura se refleja en su manera de relacionarse con el mundo. Ya no busca los reflectores, pero tampoco los rehúye. Acepta los homenajes con humildad, agradece a los jóvenes actores que lo reconocen como maestro, y dedica tiempo a hablar con ellos sobre lo que más le importa, la verdad emocional en el arte. Un actor puede fingir todo, explica menos lo que no siente. Si no hay alma, no hay actuación. Y quizás por eso, después de tantos años, su figura sigue generando respeto. Porque Ferrara no fue solo un intérprete de historias, sino un hombre que las vivió. Su confesión amorosa, lejos de restarle autoridad, lo ha hecho más grande. En una industria donde la juventud se idolatra y la vulnerabilidad se esconde, él ha demostrado que la sensibilidad no caduca, que un corazón que ama sigue siendo joven aunque el cuerpo envejezca. Su legado, por tanto, no se limita a la pantalla. Está en las generaciones que crecieron viéndolo, en los artistas que se inspiraron en su autenticidad y en las personas que encontraron consuelo en sus palabras. Cada vez que alguien escucha su historia, entiende que la vida, por más brillante o difícil que sea, siempre vale la pena si se ha amado de verdad. En los últimos años, Ferrara ha mantenido un perfil más íntimo. Vive lejos del bullicio, rodeado de recuerdos y afectos. Le gusta leer, escuchar boleros antiguos y recibir la visita de amigos. A veces, en medio de una charla, menciona a esa mujer, el amor de su vida, con un tono tranquilo, sin tristeza. No lo hace desde la ausencia, sino desde la gratitud. No todos tienen la suerte de haber amado así, confiesa. Yo sí la tuve. Esa manera de hablar sin dramatismo, sin rencor, es la prueba de que ha hecho las paces con su pasado. Ferrara ha comprendido que el amor no se mide en finales felices, sino en la profundidad del camino compartido. Que la verdadera inmortalidad no está en los aplausos ni en los títulos, sino en los corazones que uno toca sin querer. Por eso, cuando sus admiradores le preguntan si se arrepiente de algo, él sonríe y responde con una frase que se ha vuelto casi un lema: no me arrepiento de haber amado aunque doliera. El amor fue lo mejor que me pasó. Quizás ese sea el mayor legado de Juan Ferrara, recordarnos que el amor, incluso cuando no es eterno, nos transforma para siempre. Que el paso del tiempo puede apagar las luces de los escenarios, pero nunca el fuego de un corazón sincero. Su historia es un recordatorio de que al final no somos los papeles que interpretamos, ni los premios que recibimos. Somos las emociones que despertamos, los recuerdos que dejamos y los amores que nos acompañan más allá del tiempo. Y así, en su vejez luminosa, Juan Ferrara sigue siendo lo que siempre fue: un hombre que vivió con intensidad, que amó sin miedo y que ahora en silencio disfruta de la paz de haberlo dado todo. Un corazón que nunca dejó de arder. La historia de Juan Ferrara no es solo la de un actor legendario. Es la de un hombre que, después de haberlo tenido todo, fama, belleza, reconocimiento, comprendió que lo único verdaderamente eterno es el amor.
Su confesión sencilla y sincera fue más poderosa que cualquier premio, un recordatorio de que la vida, incluso cuando parece brillante desde fuera, solo tiene sentido cuando se vive con el corazón. En cada palabra, en cada mirada, Ferrara nos enseñó que amar no es debilidad sino valentía. Que decir ella fue el amor de mi vida a los 81 años no es una nostalgia, sino una victoria la de haber sentido algo tan profundo que el tiempo no pudo borrarlo. ¿Y tú? ¿Te has atrevido alguna vez a reconocer el amor que marcó tu vida? ¿O guardas en silencio el nombre de esa persona que aún vive en tu memoria? La historia de Juan Ferrara nos invita a reflexionar. Amar, incluso cuando duele, es lo que nos hace humanos. Y cuando alguien ama de verdad, deja una huella que ni el olvido puede borrar. Si este relato te conmovió, te invitamos a quedarte con nosotros. Comparte este video con quienes creen en el amor verdadero. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que, como la de Juan Ferrara, nos recuerdan que el corazón nunca envejece. Porque al final lo único que sobrevive al paso del tiempo es el amor.